del Señor Jesús. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a tratar de ser breves. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Hemos hablado el domingo pasado acerca de los magos de Oriente, los sabios de Oriente en otras versiones. Hoy vamos a hablar del nacimiento del Señor Jesús. Sí, aunque como dijimos antes, el Señor Jesús no nació en esta fecha, pero sí nació en algún momento, y bueno, nosotros recordamos eso, y recordamos y leemos lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de ese evento maravilloso, glorioso, único en la historia. Un evento que marcó este mundo, un evento maravilloso que el cual nosotros no podemos ser indiferentes. Vamos a leer el capítulo 2, el verso 7. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 7. Y dice así la palabra del Señor. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y voy a recalcar esta última frase: no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Hijo, a quien has enviado, Señor, a morir por nosotros. Y tú lo has enviado, Señor, a nacer como tu palabra nos enseña, de una virgen, Señor. Y en esa circunstancia tan penosa para cualquier persona, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, amén, te pedimos que nos estés guiando y que tu Santo Espíritu nos esté abriendo el entendimiento, Señor. Que esta palabra que estamos, Señor, ahora compartiendo, que estamos recibiendo, Señor, sea una palabra que se atesore en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para dar fruto al 100%, Señor. Amén. Apreciamos tu palabra, amamos tu palabra, Señor. La guardamos, Señor, la ponemos por obra. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. El tema es un tema muy conocido. Usted quizás haya escuchado en muchas oportunidades hablar de esto. ¿Sí? Es muy común en estas fechas que se predique de esta situación que le tocó vivir a Jesús cuando nació, siendo un bebé de días, ¿sí? Recién nacido. Dice la Biblia de que Jesús no tenía, ¿verdad? O no solamente Jesús, dice, no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, María y José no habían encontrado un lugar donde posar en la ciudad de Belén. Todos sabemos, ya lo hemos explicado un poquito en el domingo anterior, de que Jesús nació en la ciudad de Belén. Si bien él se crió en Nazaret, algo que no vamos a explicar en profundidad aquí, pero Jesús nació en Belén. Y tenía que nacer en Belén, porque la profecía lo determinaba así. El profeta había dicho, Belén, ¿sí? La más pequeña, ¿verdad? Una aldea prácticamente, una aldea que no era reconocida, pero allí habría de nacer el Mesías. Entonces, las circunstancias, ¿verdad?, hicieron que Jesús naciese en Belén como la profecía lo mencionaba. Y decimos las circunstancias y nos equivocamos al decir la palabra circunstancia, porque no fueron circunstancias que se generaron por generarse, sino que fueron actos soberanos de Dios que llevaron que el Señor Jesús naciese en esa ciudad, porque estaba anunciado por los profetas de esa manera. Amén. A veces hay cosas en nuestra vida que pensamos y decimos, bueno, esto me sucedió porque me equivoqué aquí, o hizo eso otro allá, o esto fue éxito en mi vida por una decisión que tomé. Bueno,
Mire, podríamos mencionar eso como una circunstancia, pero quiero decirle que detrás de eso que nosotros llamamos circunstancias, hay un plan, y es el plan divino. El plan que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Y Dios, el Padre Eterno, había enviado a su Hijo, a Jesucristo, para nacer en esa ciudad, porque había un plan con Él. Había una misión que estaba encomendada para Él. Esa misión estaba determinada desde la eternidad, ¿sí? En la eternidad ya el Padre y el Hijo sabían cuál era ese plan. Entonces Jesucristo es preexistente a su nacimiento. Lo que vemos aquí es una realización del plan divino. Así que si usted está hoy aquí en este lugar, si usted está viviendo en esta nación, si usted está en este estado, en esta ciudad, en esta iglesia, quiero decirle de que es parte del plan divino, del plan de Dios. Hay una razón para eso, y había una razón muy especial para que Jesús naciese en esa ciudad pequeña de Belén. Aquí vemos de que Él nació en ese lugar, como dijimos el domingo pasado. Herodes lo ignoró. Nadie consideró el nacimiento del Señor Jesús. El domingo pasado hablamos que solo lo tuvieron en consideración unos sabios o magos del oriente, que al ver una estrella, los guió esa estrella, una estrella en el cielo, los guió hasta el lugar donde había nacido el Señor Jesús. Entonces, solo estos magos, que no sabemos qué tipo de personas eran del oriente, ya lo explicamos el otro día, podía haber sido la India, podía haber sido China, podía haber sido Persia, eran del oriente y eran sabios, pero ellos siguieron la estrella y la siguieron con fe, porque no solamente se emprendieron ese viaje tan grande, ¿verdad? Y también ese viaje tan peligroso, porque junto con ellos llevaban tesoros para ofrecerle al rey que había nacido. ¿Cuánto podemos alabar al Señor por eso? Amén, gloria. O sea, estos sabios del oriente, magos del oriente, quizás escrutadores del cielo, algunos dicen que eran astrólogos, podríamos decir que a lo mejor eran, no sé, paganos. Yo no quiero equivocarme en esto, no lo dice la Biblia. No sabemos la condición de estas personas, pero sí sabemos que eran personas con temor de Dios. Personas que, a pesar de la falta de conocimiento, porque no tenían un conocimiento bíblico, sin embargo, ellos tenían un conocimiento experimental. Vieron la señal en el cielo, comprendieron que esa estrella los guiaría a donde habría de nacer un rey. Era el rey de los judíos. Entonces allí ellos se dirigieron y llegaron guiados por la estrella. No vamos a explicar lo mismo que explicamos el otro día, pero el tema es que ellos reconocieron a Jesús, ellos buscaron a Jesús, ellos se esforzaron por conocer al rey, ellos acudieron, ¿verdad?, a ese lugar, por insignificante que ese lugar fuera. Se equivocaron, ciertamente, como dijimos, se equivocaron porque cuando llegaron allí a la región de Judea, ellos se dirigieron a la capital del reino, a Jerusalén. Y entonces, creyendo que se había nacido un rey, ese rey tenía que estar en Jerusalén. Y se lo dijeron y comunicaron a Herodes y a los sacerdotes y a los escribas, a los hombres religiosos de aquel lugar, y ellos no consideraron eso genuino, real, pero le dijeron, no es en Jerusalén que va a nacer el Mesías va a nacer en Belén de Judá. Y fíjese que fueron ellos que tenían conocimiento bíblico que los enviaron a Belén, a los magos, a los sabios del oriente, ¿sí? Entonces ellos se fueron hasta Belén. O sea que vemos aquí una situación de que los únicos que valoraron al Señor Jesús fueron estos hombres. Paganos no sé, creyentes no sé, pero sí una cosa sabemos, eran personas que querían conocer al rey que había nacido. Y fueron con las manos llenas de presentes y se los ofrecieron. Y no solamente que le ofrecieron los presentes cuando llegaron a aquel lugar, muy humilde, por cierto, porque era un pesebre.
Un pesebre era un establo, ¿sí? Algunos conocen los establos y pueden dar testimonio de que no es un lugar muy higiénico que digamos, ¿sí? Heno, paja para los animales, allí hay olor indeseable, excremento, orín de los animales, ¿sí? Y en ese lugar se hizo un lugar para el Señor Jesús. Previo a eso, su padre José, al llegar a la ciudad de Belén, como cualquier buen padre, ¿sí? Buscó un lugar donde alojarse con su familia, como lo haríamos cualquiera de nosotros. Llegamos a un lugar y al no tener un lugar ya designado donde establecernos o posar en ese lugar, entonces buscamos un hotel. En aquella época no había los hoteles de hoy en día, pero había posadas y mesones. Y cuando recorrió aquel lugar, que era pequeño, por cierto, no había lugar para ellos en el mesón. A nadie le importó que María, escuche, estaba para dar a luz, estaba ya en las horas finales de su embarazo, y a nadie le importó que esta mujer estaba en el estado que estaba. No hay lugar aquí. No vaya a creer que no hicieron esfuerzos para conseguir un lugar. Golpearon muchas puertas, yo estoy seguro de eso. Porque tanto en José como en María encontramos símbolos también. Uno de los símbolos que encontramos en María, la madre del Señor Jesús, encontramos a la iglesia representada en María, ¿sí? Otro día vamos a profundizar en eso, no lo podemos hacer ahora por el tiempo, pero también en José encontramos el simbolismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que busca con humildad, como José, que era un hombre humilde, que se sometió al plan de Dios, al designio divino. Fíjense, no nos debemos de olvidar de que José sabía de que ese no era un hijo directo de él, pero él tuvo un sueño en donde Dios le reveló que no rechazara a María por razón de que ese hijo que habría de nacer era un hijo que había sido concebido por el Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia nos dice que ellos estaban desposados, o sea, ellos estaban, ¿verdad?, en una situación para formar un matrimonio. Pero entonces ahora allí vemos que él humildemente aceptó el plan de Dios. Por eso decimos que es un simbolismo del Espíritu Santo. Y él buscó, como busca el Espíritu Santo, un lugar donde Jesús naciese. Y no lo encontró. Como está este mundo, hermanos queridos, que es tan difícil encontrar un lugar para Jesús. Nosotros podemos dar testimonio de esto. Cuando yo no conocía al Señor, yo no quería a Jesús en mi vida, como no lo quiere este mundo y nunca lo ha querido. Fíjese que hoy en día la gente aplaude a rabiar a deportistas, artistas, hombres famosos, y no hay ningún problema con ellos. La gente hace cualquier cosa por estos ídolos. Aplauden, celebran, festejan. Sin embargo, hoy en día Jesús no haya cabida en ningún lugar, solo en los corazones de aquellos que lo han recibido. No estoy exagerando con esto. Hoy vemos que en el gobierno no hay lugar para Jesús. En las escuelas no hay lugar para Jesús. La Biblia fue excluida, por lo menos en esta nación, de las Biblias, de la oración, de los mandamientos de Dios. Ni mencionar a Jesús. La policía, no está Jesús en la policía. En las oficinas del gobierno, tanto del Estado como las City Hall de las ciudades, ahí no está Jesús. En las escuelas no está Jesús. Los maestros no hablan de Jesús. ¿Escuchó usted alguna vez algún maestro de escuela pública hablando de Jesús? Yo no estudié nunca aquí, pero mis hijos estudiaron, ¿sí? Y nunca hablaron de Jesús. Por lo menos no me lo dijeron. No se habla de Jesús, porque también entendí
que hasta se puede penalizar a alguien que habla, ellos dicen religión, entre comillas, y sabemos que Jesús no es religión. ¿Amén? ¿Amén? Hace poco le dije a alguien, Jesús no es religión, Jesús es una relación. Ah, no, pero eso es parte de una religión. Le dije, no. ¿Usted va a visitar a sus familiares en una festividad cuando cumplen años? Me dijo, claro, sí, yo voy a saludar a mis padres, o a mi madre, o a mis hermanos, etc. ¿Sí? Qué bueno, le digo. Eso se llama relación, ¿sí o no? Sí. Ahora usted llega a su trabajo, le dije. Como todos los días, bien temprano, ¿verdad? Llega y ahí está su jefe. Y usted entra y pasa de largo delante de las narices de su jefe. No, me dice, ¿qué hace? Lo saludo. Porque eso es parte de la educación, de una relación educada, con criterio. Usted entra en algún lugar, buenos días, es parte de una relación. Entonces, Jesús no es una religión. Así como usted no tiene una religión por ir a saludar a sus padres, a sus seres queridos. Lo que hace un creyente, le dije, cuando atiende una reunión de iglesia, es que va a presentarse, a mantener esa relación, a presentarse junto con Jesús, porque allí está el Señor, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. Amén. Entonces, es parte de una relación. Jesús no es religión, como no es religión lo que usted hace con sus seres queridos, porque si no yo lo podría tildar de religioso a usted también. Religioso porque pone como deidad a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus seres queridos. Usted es un adorador de los seres queridos suyos entonces. Y entonces diría que esa es una relación de seres queridos, una religión de seres queridos. Pero se da cuenta que no es así. Dios no lo vemos, pero Él está presente. Amén. Él está con nosotros en todas circunstancias y en todo momento. Lo que pasa que tenemos que verlo y conocerlo para comprender eso. Y aún muchas personas que atienden iglesias y las atienden por años no conocen realmente al Señor. No conocen a Jesús. Porque el día que los ojos les sean abiertos y puedan contemplar a Jesús realmente, van a comprender que Jesús no es ninguna religión, sino que es alguien que siempre los ha amado, alguien que siempre ha estado presente en su vida, alguien que siempre está presto para ayudarlo, siempre está presto para extender su mano, siempre está puesto para ofrecer su pecho, para recostar nuestras cabezas dolidas, nuestras cabezas sufridas, nuestras cabezas que no pueden dormir por las noches, pero allí encontramos paz y descanso en el regazo del Señor Jesucristo. ¿Lo cree? Amén. Eso no es religión, eso es una relación. Amén. Entonces, Jesús no encontró ese niño, ese bebé, cuando nace en un lugar más que humilde, inapropiado para cualquier persona, inapropiado. Un establo de animales. Se llevan a los hospitales, las maternidades, ¿verdad? Hay parteras que atienden esas situaciones. Hay higiene de por medio. Ahí no había tanta higiene. Ahí no había consideración para ese bebé que venía en el vientre de María y nació en ese lugar. No había tantas atenciones. Quizás hasta era una carga para aquellos que tenían que asistir de alguna forma a traer algo a aquel lugar. Porque estaba saturada la ciudad de visitantes. No había lugar para Jesús, como no hay lugar para Jesús en muchos corazones. Hay lugar para la fiesta. Hay casas que no están con la presencia de Jesús dentro de ellas. Casas donde usted no va a encontrar a Jesús, va a encontrar a Santa Claus, por ejemplo. Papá Noel, como quiera llamarle. Usted va a encontrar otros simbolismos paganos en esas casas. Pero de Jesús ni se habla, ni se menciona.
Hay música fuerte, hay gozo, hay alegría, hay comida abundante, hay mucho jolgorio, ¿sí? Pero Jesús no está allí. No se le ha dado lugar a Jesús. Se le ha cerrado la puerta, y esa fue una constante en toda la vida del Señor Jesús, tanto en su nacimiento, en su infancia, adolescencia y también en su ministerio público. Siempre el rechazo. ¿Se dio cuenta? Aquel que vino a dar su vida por nosotros, hermanos. Aquel que no tendríamos esperanza si no hubiese hecho lo que hizo. Porque ¿cómo nosotros íbamos a resolver la cuestión del pecado, de nuestra naturaleza caída? ¿Cómo íbamos a hacer? No había solución para nosotros. Pero el Verbo de Dios se tenía que hacer carne, tenía que humillarse como se humilló, tuvo que nacer donde nació y tuvo que vivir como vivió, tuvo que ser rechazado como fue rechazado, tuvo que ir a una cruz para que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. El mundo no quiere a Jesús. No quieren. Usted le habla de religiones a la gente y le dice el budismo, el islam, enseñanzas o religiones hinduistas. Y la gente escucha con atención, pero ya cuando le empiezas a hablar de Jesús, hay como un rechazo en ellos. Algo les incomoda por dentro. ¿No ha notado usted eso? ¿O no se acuerda que usted antes de conocer al Señor a lo mejor tenía esa actitud de rechazo hacia Él? ¿Le incomodaba que le hablaran de Cristo? ¿No le gustaba? A mí no me gustaba cuando no conocía al Señor que alguien venga con un tratado y me hable que Cristo murió por nosotros, y yo veía todo eso tan lejos, tan entrometedor en mi vida, porque yo creía que yo era independiente y que era libre y que estaba bien como estaba, pero no era más que un esclavo de Satanás. Y cuando alguien me venía a hablar, había una actitud interior mía de rechazo total. En alguna oportunidad hasta tuve que echar gente de mi casa. ¿Sabe lo que hacía yo? Por ejemplo, usted no, yo sé que usted a lo mejor no lo hizo, pero me daban un tratado a mí y yo lo rompía delante de la cara de las personas y lo picaba, todo picadillo, y se lo tiraba ahí. Esto es lo que hago yo con tu tratado, diciendo. No le decía nada. No me interesa. No quiero invasión a mi vida. No quiero que alguien me diga lo que tengo que hacer. No quiero control sobre mí. ¿A la gente le pasa eso? ¿Se dio cuenta? Se rechaza a la persona del Señor. Háblele de filosofía, de cultura general. Háblele de festividades. Saben, pero todas las cosas que tienen que saber. Pero pregúnteles de Cristo y usted va a notar una ignorancia total de la persona del Señor. Un rechazo, como el que tuvo el Señor cuando José golpeando las puertas. Y oiga, yo no estoy diciendo que ellos eran todos malditos, que no querían abrir las casas a María para que tuviera su bebé allí, ni el mesón. No, yo no estoy diciendo eso, que eran todos malditos. Pero había algo detrás de esa gente, había un espíritu de rechazo contra aquel que habría de nacer. La gente a veces es indiferente a eso porque no tiene sensibilidad espiritual. No se da cuenta lo ciegos que están. No tienen sensibilidad a las cosas espirituales. Por eso las rechazan. Rechazan de plano cualquier cosa que usted le pueda hablar de la Biblia. No, la Biblia no. La Biblia no.
Hable de otro libro sagrado, del Corán, háblele de otros libros de enseñanzas hindúes, y ellos parece que sí, como que le atrae esas cosas. Hable del budismo y de las doctrinas orientales, de la meditación trascendental, y parecen cosas que lo atrapan a la gente. Y ojo, que hasta cristianos también caen en las redes de Satanás de esa manera. Son atraídos. ¿Usted qué cree que es lo que pasa? Lo que sucede es que el espíritu del enemigo está en cada persona que no conoce verdaderamente a Dios. Y entonces es como un radar que cuando detecta eso, ¿sí?, allí se va. Es como que le dicen, fíjate, allá hay un pantano de agua podrida, pero como a él le gusta el agua podrida, se vaya a oler el agua podrida. Dígale a alguien, no vayas allá, y va a ver que demuestra rebelión. Una actitud muy propia del ser humano. No quiere que lo gobiernen, que le digan lo que tienen que hacer. Dígale al niño, no toques eso. Se da vuelta y el niño lo está tocando. ¿Sí? Es propio de la naturaleza humana. No hagas aquello, y lo hace. ¿Por qué? Porque hay un rechazo en el interior de las personas. ¿Sí? Es propio de la psiquis del ser humano de rechazar aquello que considera un control, un gobierno, una orden. Quizás viene con un trauma de la infancia, que sus padres fueron muy estrictos con ellos y les dijeron, haz esto y a lo otro, y ellos a la fuerza lo tenían que hacer. Pero cuando yo llegó una edad, un momento, ya no quisieron más control, ya no quisieron más órdenes, y entonces se ponen rebeldes. Así es este mundo, rebelde. No estoy hablando de cristianos rebeldes, estoy hablando del mundo en general, que cristianos rebeldes también los hay. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale usted a alguien, vení el domingo a tal hora. Sí, voy a ir. Y no viene nada. ¿Qué le está diciendo a usted? Oh, es impuntual, no cumple sus promesas, es mentiroso. No, tiene un problema, un trauma dentro. Está en contra suya. No quiere que usted le dé órdenes. ¿Me explico? Es propio de la naturaleza caída de los seres humanos, hermanos. Pero eso tiene que cambiar si alguien quiere ver a Dios. Si eso no cambia, va a ser imposible establecer una relación con el Señor Jesucristo. Y de esa manera va a ser imposible la entrada al cielo para aquellos que no se relacionen con el Señor. Porque hay un solo camino, dijo el Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O vamos por Jesús o no vamos a ningún lado. Vamos al infierno. Una vez alguien también me dijo, no, la verdad es como una montaña que está en la cima, la verdad, en la cima. Usted puede subir por un lado, puede subir por el otro y va a llegar a la misma verdad. Mentira. Satanás es mentiroso. Es mentira, mentira del diablo, mentira de los demonios. La verdad es Cristo Jesús. Y no hay otra verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Si Él dijo, yo soy la verdad, es que las otras supuestas verdades no sirven para nada. ¿Oyó? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No sirven para nada. El hombre, el mundo, rechaza a Jesús. Pero sí, las puertas abiertas las tienen para los juegos, las distracciones, los entretenimientos, la fiesta, el alcohol, los excesos. Todas las puertas abiertas para eso están, para casas, hogares. Camine usted la noche del 31 y usted va a ver aquí y allá. Bueno, con el frío no se va tanto y usted no va a andar caminando tanto aquí. Pero usted va a ver música fuerte allá, música.
Usted puede ir y preguntar, ¿está Jesús aquí? No, ¿para qué? Vaya con su religión a otro lado, acá nos queremos divertir. La gente quiere diversión. ¿Sabe por qué quieren diversión? Porque inconscientemente saben que les queda poco tiempo. Y ellos creen que tienen que ganar tiempo. Ellos creen que tienen que vivir los minutos que tienen de vida, aunque conscientemente sus mentes no lo procesan esto, pero en su inconsciente están sabiendo, conociendo que la vida al fin hay que vivirla porque se vive una sola vez. Después cuando llega la muerte nada se puede hacer. Así razona el inconsciente de las personas. Si es que los inconscientes razonan, ¿verdad? Pero el tema es, se rechaza a Jesús, se lo rechazó siempre. No hay lugar para Jesús en los desastres naturales, por ejemplo. Tendríamos tantas cosas para hablar. No hay lugar para Jesús. No hay lugar para Jesús. Y no quiero cometer excesos, ¿verdad? En la ciencia humana, por ejemplo, no hay lugar para Jesús. La ciencia es un cúmulo de evidencias probadas, observadas, probadas, comprobadas. Eso dice la ciencia. Eso es la ciencia humana. Yo creo en lo que veo primero y tengo que comprobarlo primero. Y cuando se mide y cuando se evalúa y después de eso puedo dar una determinación, dice la ciencia, de que esto es real, de que esto es verdadero. Entonces no hay lugar para la ciencia de las cosas espirituales. Y la persona de Jesús no está en la ciencia del hombre. Porque la persona de Jesús va en contra de la razón humana. ¿Qué razón hay para que yo tenga que recibir a alguien en mi corazón? ¿Qué razón hay para que yo tenga que conocer a ese Jesús? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar al momento de que se me habla la palabra de Dios? ¿Por qué yo debería escuchar ese tipo de cosas? Esas cosas yo me las preguntaba. Y las llegué a preguntar a personas que me querían bien y me querían hablar del Evangelio, pero yo lo rechazaba vez tras vez. Me oponía. Había un rechazo. Hablo mi experiencia ahora. Hasta el día en que realmente dije, Señor, yo sin ti no soy nada. Le abro las puertas de mi corazón a tu persona, Señor Jesús. Entra en mi vida. Hasta que no llegó ese momento, yo me consideraba muy independiente, muy realizado, muy feliz y contento de la vida que estaba llevando, no dándome cuenta que iba a un precipicio, no dándome cuenta que vivía en la oscuridad, no dándome cuenta que era arrastrado de aquí para allá en el fango del pecado, no dándome cuenta que cada vez me iba hundiendo más y más, y yo pensaba que era feliz. La gente no se da cuenta de esas cosas. Las personas razonan, y la razón nunca va a estar del lado de Jesús. Nunca. Le cerraron las puertas al Señor. Una vez alguien preguntó y dijo, bueno, pero ¿por qué Dios permitió esta cuestión del pecado? Si Él es sabio, omnisapiente, omnisciente, Él sabía todas las cosas. ¿Por qué este desastre entonces, como usted dice? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y Él tiene todo el derecho de que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Le voy a dar un tip y ya vamos a estar terminando porque había tantas cosas, pero este tip.
Cuando Dios creó todas las cosas espirituales, porque primero vino la creación espiritual, luego lo material. Cuando Dios creó los ángeles, arcángeles, los querubines, serafines y cuánta infinidad de criaturas espirituales existen en el mundo y universo espiritual de Dios. Cuando Dios creó todo eso, todo era perfecto. Inclusive el lucero nos había revelado. Un arcángel perfecto. Y todos adoraban a Dios, porque habían sido creados para la gloria de Dios, para la alabanza y la adoración de Dios. Dios lo había creado, todo ese mundo espiritual, para su propia gloria. Pero ellos todavía no conocían a Dios. Muchos de los ángeles puedo verlos congratulándose. Dios es maravilloso, Dios es amor. Estoy seguro que, aunque la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que los ángeles lo habrán mencionado. Dios es amor. Pero no habían conocido la plenitud del amor de Dios. ¿Me explico, hermano? Habían visto el amor de Dios en todas las cosas buenas que Dios había creado para ellos, en los ministerios que habían recibido de parte de Dios, en el accionar que ellos hacían, en las obras, los trabajos que Dios les había designado. Todo eso lo festejaban, lo celebraban, estaban felices, contentos, eran criaturas angelicales completamente santas y perfectas. Nunca le daban la espalda a Dios. Eran felices, pero no conocían la profundidad del amor de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso este plan. Porque Dios quería manifestarse en plenitud. Quería manifestarse verdaderamente como Él es. En toda la dimensión de su amor. Que de tal manera, nos dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio a su Hijo unigénito. La Biblia nos dice de que Él lo entregó. Y también Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor. ¿Cómo expresar la grandeza de su amor sin una entrega? Sin un sacrificio. Sin entregar a su Hijo a la muerte, y muerte de cruz. ¿Alguno de nosotros haría eso expresando amor hacia la humanidad, hacia otras personas? ¿Entregaría usted a su Hijo diciendo: yo soy muy amoroso y amo a los seres humanos, lo voy a entregar a la muerte a mi hijo, a mi hija, para que se salven otros malos? Sí, malos, muy malos como nosotros. ¿O no? Como éramos. Malos, hermano. No nos olvidemos de eso. Éramos malos. Pero aún así, Dios nos amó. No hay respuesta. ¿Por qué Dios me amó? Un día le pregunté: Señor, ¿por qué me amaste a mí y a otro no? ¿Por qué me salvaste a mí y a otro no? No vino respuesta, pero entendí que me era suficiente su gracia y no cuestionar más ni preguntar más. Bástate mi gracia. ¿Pero por qué otros se pierden? Bástate mi gracia. Te salvé a ti, ponete contento. Dios te salvó a ti. No te andes haciendo un gran problema
por los que se pierden, porque los que se pierden con el conocimiento de la palabra de Dios ya han sido juzgados. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo el Señor Jesús, mas el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, la cuestión de la salvación ya está determinada. Ya ha sido, dijo el Señor, condenado. Es que Dios juzgó el pecado, no lo va a juzgar, ni lo juzga ahora. El pecado del ser humano, la desgracia del ser humano, ya ha sido juzgada. ¿Cuándo, pastor? En la cruz. Ese sacrificio se ofreció por todos nuestros pecados. Ahí se juzgó el pecado. Ahí se juzgó a Satanás. Por eso el Señor ocupó nuestro lugar, para que el pecado fuese juzgado en Él, que no tenía ningún pecado que purgar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué todas estas cosas? Porque Dios quiere mostrarse en su dimensión de amor. Y solo los que lo pueden apreciar eso van a caer rendidos a los pies de Jesús. Si no se puede apreciar eso, si no se aprecia la persona de Jesús, no hay chances, no hay solución. No, es imposible ser salvos. Este es el Evangelio, hermano. No busque otra cosa, escuchar. El pastor no me da muchas opciones. O creo en Jesús y me salvo, o me voy al infierno. Así es. El apóstol Pablo lo dijo claramente. El Evangelio del Señor Jesucristo para muchos es olor de vida para vida, pero para otros olor de muerte para muerte. Algunos escuchan y creen y se salvan. Otros escuchan igual, pero no creen y se pierden. Gracias a Dios que estamos del lado de los que creímos para salvación. ¿Cuántos pueden levantar la mano? Pero ahora, si hemos creído, ¿cómo vamos a vivir? ¿Para el mundo o para el Señor? ¿A quién le vamos a dar cabida en nuestra vida, en nuestra casa? ¿Al mundo o a Cristo? No hay choice fuera de esto. O elegimos al mundo o elegimos a Cristo. Porque los dos son dos polos opuestos. Y los polos opuestos no pueden compatibilizar, hay rechazo. Entonces, elegimos al mundo o elegimos a Cristo. El mundo le cerró la puerta al Señor. Belén estaba cerrada para el corazón del Señor. Herodes le cerró las puertas al Señor, a su palacio. Herodes no quería a un rey niño que había nacido. Los sabios de Jerusalén tampoco. Los sacerdotes, los religiosos estaban conformes con su religión. No quería cosas nuevas. No quería ningún Mesías entre ellos. Lo rechazaron al Señor ya en su nacimiento. Le dieron información a los magos y así se fueron. Pero ellos ni siquiera fueron a mirar quién era el que había nacido. Ni curiosidad tuvieron. Los magos llegaron delante de Herodes buscando con sinceridad al rey que había nacido. Herodes, con el demonio dentro, los escuchó astutamente, viperinamente. Les dijo: es en Belén donde tiene que nacer el Mesías, para allá. Pero cuando vayan allá, luego cuando regresen por acá, ustedes me informan de todo lo que pasó.
mentirosamente les dijo eso, dando a entender de que él tenía cierto interés en aquel niño que ellos estaban ansiosamente buscando conocer. Ustedes vuelven. No le importaba al niño, le importaba su posición. Como le importa a la gente su posición. Vaya a sacarle un hueso al perro a usted. Lo va a morder. Lo va a morder. Así es el pecador cuando usted le va a quitar de lo que se alimenta a él. Le va a decir, eso no. ¿Qué? Yo viví toda la vida así. Mis padres vivieron así. Esa es mi religión. Este es mi estilo de vida. A mí no me venga con cosas raras. No venga a gobernarme. Yo soy independiente. Yo hago lo que quiero. Vivo como quiero. Muy bien. Si no crees en Cristo, sigue viviendo como quieres. Pero tu destino final es el infierno. Así de sencillo. Así de simple. Oramos por las almas que se pierden, para que no se pierdan. Pero lamentablemente, oramos y predicamos, pero cuando se predica y se predica, llega un momento en que decimos, ya no voy a arrojar las perlas a los chanchos, a los cerdos. Su palabra, hermano, querido hermano, su palabra es una perla que el mundo no considera ni evalúa. Son piedras preciosas que salen de sus labios cuando predica Cristo. Es oro a la máxima potencia. El quilataje del oro es el máximo cuando usted da la palabra de Dios. Pero cuando no se aprecia, ¿para qué? ¿Para qué? Deje eso y busque otro que tenga oído para lo que usted les predica. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Para qué gastar pólvora? ¿Para qué? Si el Señor que dijo, vayan por todas las aldeas, cuando no los reciban, ¿qué tenían que hacer? Sacudir los pies. Y era otra. Sacudir los pies era como diciendo, me saco todo el polvo de estas calles. No quiero ni el polvo de esta aldea, de esta ciudad. Hice lo que tenía que hacer, cumplí. Prediqué el evangelio del reino. Pero como no me lo reciben acá, me voy para allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Si quiere ser un buen predicador, actúe así. Si no, siempre va a andar acarreando usted un montón de bolsas pesadas, ¿verdad? Y ya. Que le insume energía, tiempo, pasión. Predique el evangelio sanamente. Pero sepa una cosa, que va a encontrar, lamentablemente, muchos corazones cerrados a la persona del Señor Jesús. Pero también va a encontrar personas que le abren de par en par su alma al Señor, que van a creer en Él, que lo van a recibir y le van a decir, gracias Dios mío por la oportunidad que me das. Gracias porque a pesar de que yo te cerré todas las puertas, tú tuviste misericordia de mí. A pesar de que el mundo le cierra las puertas a Jesús, hubo alguien que le dijo, entra Señor Jesús en mi vida. ¿Verdad que aquí hay personas así? Amén. Débiles, amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Mira, hermano querido, el evangelio es muy simple y sencillo. No tiene tantas vueltas. O se recibe a Cristo o no se lo recibe. O se le dice, entra Señor Jesús. Pero si usted le dice, no, aquí no entra, Él no va a intentar, Él no va a hacer fuerza. Veo aquellos vendedores callejeros
que golpean la puerta de su casa y usted abre la puerta y ya, señora, tengo esto, bla, 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 y esto, lo otro, y usted le quiere cerrar la puerta y meten el pie. Para que usted lo siga escuchando. Bueno, muchas veces, mucha gente piensa que Dios va a estar metiendo el pie, porque el mensaje de Él es un mensaje sublime de salvación. Es un regalo, es una dádiva del cielo. La persona de Jesús es muy importante, supremamente importante. Jesús tiene que estar en nuestros labios, en nuestros cantos. Cuando manejamos, cuando nos levantamos y nos acostamos, en nuestros trabajos, anímese a hablar de Jesús. No tenga pena ni temor. Claro que va a haber quienes no le va a gustar, pero ¿sabe lo que va a suceder? Automáticamente, que usted le hable de Jesús a alguien y no le guste, se va a separar de usted. Le va a hacer un bien a usted. Porque los que no reciben a Cristo son personas tóxicas. ¿Y para qué quiere un tóxico a su lado usted? La toxicidad es venenosa. Insista con otro. Va a encontrar un corazón que se abre. No van a ser muchos quizás. Es fácil a la gente decirle, ven que Dios te va a prosperar. Prometerles el oro y el moro. Y muchos lo hacen de esa manera. Dios quiere hacerte inmensamente rico, próspero, feliz. Dios quiere darte todo lo que la vida te está negando, te ha negado hasta aquí. Pero Dios te lo va a dar ahora. Se regala prosperidad, hasta sanidad. Se especula con eso. Pero a la gente, si bien esas son cosas reales, verdaderas, que Cristo prospere y Cristo sana, a la gente, le menciona a usted el tema de la salvación y ya como que hay un stop. Pero yo pensé que esto era como ir al brujo, que voy, pago algo, me da un talismán, hace un trabajo y problema resuelto. No es así. Eso enseña Satanás. Ese es el camino de Satanás. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Él quiere que lo invitemos a entrar en nuestro corazón para que aprendamos a relacionarnos con Él. A relacionarnos con Él. El brujo que no se arrepiente ya ha sido condenado. Yo he tenido la oportunidad de ver personas que rechazaron de ese calibre, que rechazaron el Evangelio, terminaron sus días pronto. Personas jóvenes murieron por rechazar el Evangelio. Otros practicantes del ocultismo abrieron sus corazones a Cristo y se salvaron. Porque hay un solo camino de salvación. No es la brujería, la hechicería, el ocultismo, el camino, no es el tarot ni la parapsicología, no son las artes ocultas, las magias, no es nada de eso lo que va a ayudar al ser humano. Lo único que lo puede ayudar es la persona de Jesús. No son las religiones, es Jesucristo. Si le hemos abierto el corazón al Señor Jesús, no rechacemos ninguna área de nuestra vida que Él nos pida. Porque cuando Él entra, Él sí quiere gobernar. En este universo que Dios ha creado, no hay lugar
para una independencia o libertinaje total. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. Amén. Entonces, Él quiere gobernar, pero Él es un amo amoroso. Satanás es cruel. Satanás es cruel y hace sufrir a sus servidores. Pero nuestro Señor es amoroso. Él nos gobierna con amor. Nos indica el camino, nos habla, nos muestra las cosas que han de venir y nos muestra su persona en este libro. El Señor Jesús, sí vale la pena invitarlo y abrirle las puertas de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra vida. No voy a hacer una invitación hoy para quien quiera recibir al Señor Jesús, porque los que estamos aquí los veo que son todos que en algún momento han decidido por Cristo. No tenemos ninguna visita en el día de hoy. Pero sí, voy a decir esto y terminamos. Si hay áreas de nuestra vida que rendirle al Señor, porque todavía estamos aliados al mundo, a Satanás, al enemigo, entréguelas al Señor, porque se las está pidiendo. Si hay cosas que usted dice, esto no me sirve, y usted lo sabe, póngala en las manos del Señor. Ábrele la puerta de par en par de su alma al Señor Jesús. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo y entra y siéntate en el trono de mi corazón, en donde tú quieras. Gobierna mi casa, porque si me gobiernas tú, entonces a mí me va a ir bien. Si no te gobierna Él, recuerda, te va a gobernar otro. Imposible que sea de otra forma. O nos gobierna Cristo o el otro. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Si hay algo por lo cual tenemos que orar en esta hora por ti, levanta la mano y vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, por favor. Gloria a Dios. Si hay alguien que pide oración, levante la mano y dígale, hay áreas de mi corazón que tengo que entregar al Señor. Amén. Sí, sí. Vamos a orar. Padre de la gloria, Gracias. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por tus misericordias. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, aleluya, por tu amor. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, te ofreciste, Señor, de buena voluntad por nuestras vidas. Tú dejaste tu trono, Señor, y te hiciste hombre para venir a sufrir en mano de hombres que te rechazaron, Señor, que no te abrieron las puertas de sus casas, que desde el momento en que se abrieron tus ojos, Señor, a la luz de esta vida, Señor, te han rechazado, no te buscaron, te odiaron, te persiguieron, Señor. Se cerraron las puertas, las almas de los hombres se pusieron en contra de ti. No te comprendieron, Señor, no te comprendieron, pero Señor, yo era uno de esos, pero le he abierto la puerta de mi corazón a tu persona. Ten piedad, misericordia, Señor, obra en mi vida, Señor, pongo en tus manos todo aquello que te ofende, Señor. Amén. Todo aquello que no te agrada, Señor. Todo aquello que es del mundo, que es de mi propia persona. Cosas que yo he atesorado, amado, Señor, a lo largo de mi vida, pero ahora las entrego a ti, porque tú me las estás pidiendo. Díselo ahora al Señor. Aquí doy, Señor, dándote todo. Todo aquello que te molesta de mí, que te ofende, Señor, lo entrego a ti. Entra y entra y entra más y más y más y más y más. Y cuanto más y más, Señor, te manifiestes en mi vida, más gloriosa va a ser, Señor, mi vida, Señor, porque tú vives en mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus maravillas, por tu amor. Gracias, eterno Señor. Al que está enfermo le decimos que sea sano en el nombre del Señor Jesús, porque también para eso Él vino, no solo a morir por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna,
sino también para sanar nuestras dolencias, por cuya llaga fuimos nosotros curados. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos.